Exactamente a esta hora, hace 25 años, yo estaba identificando el cadáver de mi padre. Hoy se cumplen 25 años de que murió en un accidente de aviación. Y bueno, yo tengo ese día presente casi minuto a minuto, ¿no? A mí me avisaron después, yo fui en el momento en que llegó el cadáver y después el momento de la morgue y más tarde cuando finalmente nos entregaron el cadáver y mi padre fue promotor cultural y el velorio se hizo en el Foro Cultural Efrén Rebolledo, que es un edificio que él rescató y que él inauguró como foro cultural. Yo todavía no publicaba, ni yo era un escritor, ni nada. Ese ya escribía, pero no era escritor. Yo sentía que de algún modo tenía que hacer algo, ¿no? Para mí o para mi familia. Y ahí, literalmente, al lado del ataúd, yo me puse a escribir sobre él, ¿no? Y lo primero que puse era que era el hombre más hermoso que yo había conocido en mi vida. Y después gente a la que no le importaba particularmente la literatura, por alguna razón lo leyó porque un periodista que en ese entonces era muy conocido y que era muy amigo de mi papá, Miguel Ángel Granados, lo leyó y me dijo, ¿me dejas publicarlo? Y lo publicó como parte de una columna suya en la que le hablaba a mi padre. Gente a la que no le importaba la escritura, ni la literatura, ni nada, me dijo, oye, fue para mí muy importante leer lo que escribiste de tu padre, ¿no? Y cuando yo hice la tesis de doctorado, yo tenía claro que no quería hacer una tesis. Y estoy poniendo este ejemplo solo por ser lo más vulgar que se me ocurre. Yo no quería hacer una tesis sobre Octavio Paz, ¿no? Digamos, ¿no? Sino que quería hacer una tesis que de algún modo tuviera que ver con algo que a mí me importara personalmente, pero que también implicara trabajo intelectual. Entonces, esta es la historia. Yo tomé la historia que yo conocía por mi familia, de un incendio que hubo en una mina en Pachuca, en la cual los dueños, que eran de Estados Unidos, para apagar el incendio, la clausuraron con buena parte de los mineros adentro. Básicamente los enterraron vivos, ¿no? Y lo que yo hice fue un análisis de los materiales existentes, como decías. Pero yo no quería que esa tesis se quedara nada más ahí, en una gaveta en la Universidad de Berkeley, ¿no? Y por años estuve dándole vueltas a que yo quería que se convirtiera en algo distinto y que fuera parte del patrimonio de la memoria histórica de la ciudad. Y que además esto para mí tenía que ver también con lo que yo aprendí con mi padre y con mi familia, de cuál es el sentido de la cultura, de que la cultura no es eso que sucede nada más adentro de los museos o adentro de las bibliotecas, sino que es una relación y que es cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos con nuestra memoria, cómo nos relacionamos con la gente que queremos, ¿no? Y entonces es un libro que a mí me costó mucho trabajo porque yo no quería. Mi primera decisión es que yo no quería hacer una novela. Yo quería tenerle respeto a lo poco que se sabía y quería tener respeto a lo que no se sabía, a lo que nunca se iba a poder saber. Y yo no quería ponerme a especular sobre lo que podían o no podían haber pensado. Años después, un escritor que es un escritor al que respeto por muchas razones, que era un bestseller en los años 60, ahora voy a recordar su nombre, en fin, en los años 60 escribió una novela, un libro que fue un bestseller que se llamaba Tremendas Profecías de la Gran Pirámide. Sí, tal cual. Ahora no recuerdo su nombre. Y él hizo una novela sobre este caso, que se llamaba El Doble 9, que es una novela que nadie conoce, a nadie le importa porque no se parecía a lo que él hacía como bestseller, pero él tenía esta cosa de decir, tengo que hacer algo por mi comunidad, ¿no? Entonces yo respeto mucho ese gesto, pero yo no quería caer en lo que él hizo, que fue ponerse a inventar cosas que no sabía. Yo dije, tengo que dar cuenta de que hay cosas que no se sabe y esto es parte de la tragedia. Que el silencio de las víctimas y el silencio que los medios y el gobierno hicieron sobre esta tragedia es parte de la historia. El silencio es un objeto que existe en el libro, ¿no? Y me costó mucho trabajo hacerlo porque yo quería limitarme al lenguaje que existía en la memoria oral que me había llegado y en las pocas fuentes que tenía.
Y finalmente, bueno, el año pasado, después de darle muchas vueltas, dije, ya lo tengo que hacer. Lo hice, lo publicó Periférica, y esta semana acaba de salir la edición mexicana, que lo acaba de sacar una editorial de Guadalajara, que se llamaba Cooperativa Editorial Ámbar, pero lo están demandando porque hay una compañía que se llama Ámbar, entonces ya no pueden llamarse Ámbar, en fin. Pero es una edición muy bonita que acaba de salir esta semana. Y perdón que no hablé de Piglia, pero es que este es un texto literario, pero yo traté de pensar lo menos posible en eso. Y en todo el libro hay una sola mención a un escritor, que es a un cuento de Borges, pero que es un cuento que he leído muchas veces, ¿no? Que es el tema del traidor y del héroe, y es de cómo a veces la gente mete mensajes ocultos dentro de otros mensajes explícitos, y que yo pienso que hay algo en esta historia que tiene que ver con eso, ¿no?